Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Belén Obaica y durante este cuatrimestre mi rol va a ser el de ayudante estudiante. Me pone muy, pero muy contenta darles la bienvenida a Teoría de la Educación y en particular a este taller de alfabetización académica del cual voy a estar a cargo. Es un espacio que la verdad celebro y agradezco muchísimo. Ustedes saben que en nuestra carrera, desde el área de asistencia a procesos pedagógicos, en el marco de las actividades que lleva adelante el centro de estudiantes o también de las ascripciones, docentes y estudiantes tratamos de desarrollar estrategias para sostener y acompañar las trayectorias estudiantiles en la universidad y la alfabetización académica es uno de los pilares fundamentales. Así que tengamos un espacio específicamente dedicado a esto en una materia como teoría de la educación me hace sentir más orgullosa de mis docentes y como estudiante me genera muchísima satisfacción. Bueno. En este primer episodio vamos a charlar un poco acerca de dónde nos vamos a encontrar, en qué horarios y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de alfabetización académica y qué sentido tiene en el marco de teoría de la educación en particular. Este es un taller optativo, ¿bien? ¿Eso qué quiere decir? Que no es un requisito la asistencia para promocionar ni para aprobar la asignatura, la cursada, ¿bien? Cuenta con dos modalidades, una sincrónica, virtual, todos los viernes en dos horarios disponibles, de 10 a 11 de la mañana y de 6:30 a 7:30 de la tarde. La modalidad asincrónica consiste en estos episodios que ahora mismo están viendo. Son 4 episodios a los que ustedes pueden acceder a través del aula virtual y que pueden ver cuantas veces lo necesiten. En este episodio, bueno, ya lo dije, hablamos sobre la alfabetización académica y de qué va este espacio. En el 2 vamos a reflexionar un poco acerca de, bueno, qué significa ser estudiante universitario y compartimos algunos tips, algunos hacks de organización. En el episodio 3 vamos a volver a abordar la comprensión lectora. Ahí revisitamos un poco TACA. Y en el episodio 4 finalmente ofrecemos algunas orientaciones para la escritura académica. ¿Por qué contamos con este espacio en este cuatrimestre? Bueno, como ya lo dije antes, la idea es poder acompañarles en este recorrido haciendo foco en la alfabetización. La intención estuvo en poder tejer un puente entre el taller de aprendizaje científico y académico, TACA, y teoría de la educación. De manera tal que revisitamos la lectura comprensiva. Ahí les propongo hacer un muro colaborativo, un Padlet, en el que podamos ir subiendo fichas de lectura, ¿sí? La idea es compartir las ideas principales de los textos, sobre todo la identificación de las categorías que abordan los autores y, bueno, que nos podamos ayudar entre todos. Sabemos que el cuatrimestre es muy, pero muy acotado, que también cursamos otras materias y que tenemos una vida, trabajamos, maternamos, paternamos. Entonces, a veces no nos da tiempo a leer absolutamente toda la bibliografía de las materias. Entonces, ese trabajo nos va a servir sobre todo para la bibliografía interesada. ¿Esto sustituye la lectura? No, por supuesto que no, que eso quede muy claro. Pero sí nos puede brindar un panorama general y puede ser un espacio en el que ofrecernos retroalimentación con los estudiantes, con nuestros compañeros. Pero sobre todo, a lo que nos vamos a dedicar, especialmente en los encuentros sincrónicos, va a ser a escribir. Escribir, escribir y escribir. Porque en parte también ahí es donde se juega qué tanto logré comprender e interpretar los textos. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es retomar muchas de las actividades que ustedes ya llevan adelante en los teóricos, en los ateneos y en los prácticos. Es decir, si ustedes se fijan en el PTD, acá hago una recomendación fundamental y un tip crucial para cualquier estudiante. Siempre contar con el plan de trabajo docente a mano. Ese
plan es el que nos sirve para saber siempre dónde estamos y hacia dónde vamos. Si ustedes se fijan en el PTD, tienen tareas habituales, las actividades que vamos a hacer permanentemente a lo largo de la cursada. Hay más, pero entre las primeras tres tienen el visionado de episodios, no estamos hablando de los episodios de este taller, sino de los de la asignatura, la lectura, análisis y contrainterpretación de textos académicos, ahí hablamos de lectura, y el análisis de casos, escenas y otras actancias, agencias educativas. Bien, nos referimos a un meme, un post, un clip de TikTok, de Instagram, un artículo periodístico. La idea va a ser ir tomando casos, ir tomando piezas de análisis y que podamos escribir, ¿no? Fortalecer este ejercicio de escribir, que a veces es para nosotros los estudiantes lo más desafiante y que se juega mucho en los trabajos prácticos y en las evaluaciones. Y por supuesto, la idea va a ser que podamos crear entre todos un espacio ameno para sostener la cursada. Bueno, a lo nuestro. Vamos a volver a revisitar esta categoría de alfabetización académica. Esta es una noción que ustedes ya vieron en TACA y por eso retomé una autora que para mí es muy clara, que es Paula Carlino, que ustedes leyeron seguramente en la asignatura. Y ella habla de la alfabetización académica en dos sentidos, ¿no? Por un lado, alfabetización académica refiere a las nociones y las estrategias que necesitamos para formar parte, para participar de la cultura discursiva de las disciplinas y que son fundamentales para aprender en la universidad, ¿no? Esas prácticas de lenguaje y pensamiento, esas habilidades cognitivas, podemos decir, que me permiten analizar, interpretar, entender un texto y poder producirlo, poder escribir, es fundamental para aprender en la universidad y también para formar parte de la comunidad y de la cultura académica, ¿no? Por eso también hablamos de la alfabetización académica como ese proceso a través del cual llegamos a formar parte de una comunidad científica y profesional, ¿no? Sobre cómo llegamos a ser parte de la comunidad de cientistas de la educación. ¿Por qué tiene tanta fuerza y por qué volvemos a aclararlo? ¿Por qué para nosotros es importante que quede clara esta conceptualización? Bueno, porque nos permite derribar algunas ideas. Comúnmente cuando pensamos en la alfabetización, recordamos nuestros primeros aprendizajes, ¿no? Del sistema de escritura y del lenguaje escrito en la escuela primaria, ¿no? Cómo aprendimos a leer y a escribir. Pero en realidad es algo que no vamos a dejar de aprender a lo largo de toda nuestra trayectoria de formación y más, ¿no? Nos habla de que no existe una sola alfabetización. Podemos decir que existen tantas alfabetizaciones como disciplinas existen. Eh, por lo tanto, no es una habilidad básica que aprendemos de una vez y para siempre. No es algo que terminamos cuando arrancamos a estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque las maneras de leer y de escribir, la autora dice, de buscar, de adquirir, de elaborar y de comunicar conocimiento, no son iguales en todos los ámbitos. No es lo mismo leer y escribir en la Facultad de Humanidades que en la Facultad de Ciencias Exactas, que en la Facultad de Económicas, ni que en la de Derecho, ni en la que de Psicología. En todos los lugares, esas comunidades, esas culturas académicas son particulares, ¿no? Tienen características singulares. Y al mismo tiempo y hacia su interior, podemos decir, los cientistas de la educación pensamos de una manera y tenemos una forma particular de leer, de escribir, de buscar, de indagar, de pensar, de razonar, que es diferente quizás a la de los sociólogos, que a las de las personas de letras, que a los politólogos. ¿Bien? Entonces, Paula lo que nos dice es, la cultura académica es compleja y es heterogénea. Por lo tanto, no es posible hacer una advertencia a alfabetizar académicamente en una única materia ni en un solo ciclo educativo. Es decir, vamos a estar alfabetizándonos permanentemente, ¿bien?
¿Y por qué es importante aprender a leer y a escribir en la universidad y en el marco de una cultura discursiva particular? Bueno, por un lado, porque esas habilidades cognitivas, poder ejercitarlas es lo que me permite comprender el contenido sustantivo de las materias. Pero sobre todo porque eso va a formar parte de nuestro quehacer profesional. Es algo que nunca vamos a dejar de hacer, que nos va a acompañar para siempre. En este punto me pareció pertinente compartirles mi experiencia personal con la materia. Cuando yo cursé hace 4 años atrás, en plena pandemia, teoría de la educación, la verdad es que sentía que no entendía si lo que estaba haciendo estaba bien. No como un juicio de valor entre algo que está bien y que está mal, sino al no entender cuál era el propósito pedagógico didáctico de la asignatura, no podía identificar si lo que estaba haciendo se adecuaba a lo que se esperaba que pudiéramos lograr como estudiantes. Y eso era desesperante y me tenía súper desorientada. Logré resolverlo bien, pero por ponerlo en términos más burdos, digamos que me cayó la ficha mucho después. Fue después de cursar que dije, ah, era esto. Para eso hacíamos todas estas actividades. Para esto los parciales eran así. Y fue porque después de cursar me di cuenta que había algo que yo no podía dejar de hacer. Yo no podía parar de cuando veía escenas educativas, que como ya lo dije antes, podía ser un reel de Instagram, un TikTok, un artículo periodístico, la charla que se tiene con los familiares en la sobremesa, o el comentario de las señoras en la cola del banco, o el del tachero, una conversación entre amigues, un clip de un stream, no importa, cualquier escena educativa era interpretada con las voces de los autores. Decir, ah, esto tiene que ver con tal cosa y se relaciona con tal otra. Esto viene de acá. Les voy a poner un ejemplo. Eh, y me gusta muchísimo usar esta imagen del cristal porque para mí esa escena o esa actancia educativa es como ese cristal. Y le sumo otra metáfora. Las lentes interpretantes, las diferentes lentes que representan las voces de los distintos autores que vimos a lo largo de la cursada. Si yo voy girando el cristal y lo voy viendo con distintas lentes, van apareciendo diferentes prismas, diferentes caras que se iluminan y me muestran cosas distintas. Eh, por ejemplo, una sala de profesores, un docente que está sentado y que habla con otros colegas y dice, no, porque ahora nadie tiene vocación. Docentes de verdad eran los de antes. Bueno, yo lo miro, me pongo en las lentes y digo, a ver, lo que este docente dice se parece a aquella caracterización, se asemeja o se acerca a esa caracterización que hace Nosei, que es una autora que hace diferentes categorizaciones en torno a los relatos de los docentes. Eh, y este comentario se parece a la figura de los relatores nostálgicos, esos docentes para los cuales todo tiempo pasado fue mejor. Docentes eran los de antes. Y miran con desdén el presente, con una postura eh, acrítica sobre el pasado. ¿Cuál pasado? ¿Docentes de cuándo? ¿Docentes de cuando surgió la escuela como institución de la modernidad? ¿Cuáles fueron las subjetividades docentes que se gestaron en ese tiempo? Eh,
Parece ser un docente que pondera esa tradición academicista de la que nos habla Davini, que es otra autora. Pero además es un docente que dice que ahora no tienen vocación. Y esa es una categoría que, podemos decir, de la mano del giro afectivo, Anna Abramowski se dedica a investigarla, ¿no? Y lo que nos dice es que es una idea, es un concepto que viene de la tradición cristiana, ¿no? La idea de vocación, vocatio, que significa llamado, en ese, atada a lo religioso, el llamado de Dios, pero que se transpoló a la subjetividad de los docentes para hablar de la vocación como ese llamado a la docencia y la figura del docente como sacrificial, abnegada, pero también impoluta, ¿no? Eh, Todas esas cosas puedo ver en esta escena educativa, de la mano de diferentes autores. Yo me saco las lentes y ya mi mirada cambió. Es un análisis que me permite hacer también un desplazamiento y diferenciar mi opinión personal, ¿sí? Como personas que se dedican a la educación, todos tenemos una opinión personal y todos estamos llenos de estos debería ser, ¿no? Porque tenemos convicciones, porque tenemos ideales, porque estudiamos por algo y estamos estudiando educación por nuestros motivos. Todos estamos llenos acerca de cómo deberían ser las cosas y cómo debería ser la educación en este caso. Entonces, el desplazamiento es ese. Yo analizo a partir de la perspectiva de los autores, veo diferentes matices, prismas, y puedo ensayar ese movimiento que me permite también reconocer cuáles son mis propias representaciones. Yo también decía, yo creo que tengo una vocación porque me encanta la docencia, porque me encanta enseñar, porque siento un amor muy profundo hacia la docencia y hacia el conocimiento. Pero ¿de dónde viene esa idea? ¿No? Es eso que me permite poder ver a un costado y decir, ah, la mayoría de mis colegas son mujeres. ¿Por qué el mundo de la educación está tan lleno de mujeres? Y hablar de la feminización de la docencia y de cómo en ese momento la misión moral, el encargo social, eh, situaba a las mujeres en esta afinidad con ese instinto, ese carácter innato hacia el cuidado y hacia los afectos. En todo caso, y a partir de ahí, a partir de lo que podemos ver y de cómo nos deshabituamos en nuestras miradas, poder tomar como cientistas de la educación un posicionamiento onto, ético, epistémico, político, ¿no? Y plantear cómo ponemos en entredicho la vocación, cómo desestabilizamos esta idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? A veces para interrumpirla, a veces para poner pausa, ¿no? Y abrir al pensamiento crítico, solamente basta un signo de interrogación. ¿Vocación? ¿Vocación docente? ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿Qué otra palabra además podríamos ensayar para hablar sobre las subjetividades docentes y en todo caso, por ese amor hacia la docencia o esa inclinación hacia esta profesión en particular? ¿No? Quizás una palabra más amable o, quién sabe, más poderosa, pero tiene que ver con esta posibilidad de poder reconocer mis representaciones y reconocer que tienen una raigambre que no solamente es biográfica, ¿no? Que no solo tiene que ver con nuestra vida, sino que vienen de una raíz histórica y cultural, porque estamos inscriptos en una gramática social y en un momento en particular. Entonces, ¿por qué para mí esta materia representó un antes y un después? Me permitió elaborar esta reflexión que me acompaña hasta el día de hoy y que es, más allá de todas las cosas que podamos hacer como cientistas de la educación, somos interruptores de significados. Nosotros podemos ver lo que está frente a nuestros ojos
esas escenas, esas actancias, interpretarla a la luz de las voces de esos autores y poder interrumpir. La realidad no es algo que esté dado, es aquello a lo que nos hemos habituado, ¿no? Em, de alguna manera, eso que vemos viene de algún lugar. ¿De dónde viene? ¿Qué nos dice del presente? ¿Y qué podemos proyectar hacia el futuro? Y voy a cerrar este primer encuentro y decirles que nos vemos en el episodio 2 y el viernes de forma virtual con esta frase que me gusta tanto de Sara Med, que dice, si el mundo es lo que aprendemos a no ver, entonces ver se vuelve en un acto político. Em, y les doy la bienvenida a Teoría de la Educación, deseándoles lo mejor y diciéndoles que a mí me gusta mucho jugar con la idea de que Teoría de la Educación es un poco una invitación a dejarse morir porque nos enseña todas estas cosas, em, nos permite ver dónde estamos y también tomar un posicionamiento acerca de a dónde queremos ir, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos también en eso que hacemos. Bueno, sin más, nos vemos.